en contexto, digamos, de cómo venimos transitando esta situación. Como bien decía, hace tiempo venimos informando, desgraciadamente, cosas negativas, porque bueno, a partir del año 2017, 2018 empezó un declive importante, lamentable, en la cooperativa láctea de Carmelo, que bueno, que los trabajadores venimos padeciendo conjuntamente con la familia de productores pequeños y medianos, venimos padeciendo bastante jodido, ¿no? Y bueno, en el 2020... Acercate un poquito más al micrófono, a ver, ahí está, porque capaz que no se escucha bien. Ahí está, dale, me dice Emiliano, dale con fe, vamos arriba. En el 2020 la empresa se fue a una reestructura de acreedores, digamos, donde bueno, se hizo una quita importante del 50% de los compromisos que tenía la cooperativa, pero bueno, los resultados no han sido lo esperado, o los compromisos siguen siendo importantes que tiene que afrontar desde el punto de vista financiero. Y bueno, a ver, y para que quede claro, ¿no? Porque después se dice una cosa, se dice otra, esto es producto de una tremenda mala gestión que se ha llevado adelante en la cooperativa, ¿no? Los ideólogos de esta situación, algunos ya no están, otros, bueno, se hacen los distraídos, están trabajando dentro de la cooperativa o remitiendo. Pero bueno, esos son los que han llevado esta situación a la cooperativa, y que lamentablemente nuevamente los trabajadores nos hemos envuelto en una situación donde el día viernes, vamos un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? El día, en lo que fue los primeros días de enero de 2023, se fue un cierre parcial de la unidad productiva de Carmelo. En ese entonces, las cuestiones que se esgrimían eran la baja remisión de leche, que es una cuestión que viene padeciendo crónicamente la cooperativa en los últimos años, y además el tema de la seca, ¿no? Que fue un tema estructural en el país, que estuvo arreciando a toda la región, y que afectó, por supuesto, la lechería, ¿no? En el sector primario fundamentalmente. Te corto para tratar de ir hilvanando la historia. En un momento, Calcar históricamente vendió para afuera. En un momento decidió apostar todas sus fichas a la exportación, a vender sus productos afuera. Y los mercados principales justo eran Venezuela y Rusia. ¿Cómo fue eso? Porque ahora dicen, bueno, no, ya había una historia de Calcar con las exportaciones, y se tomó una mala decisión de apostar todas las fichas capaz a la exportación solamente de esos países, ¿no? Sí, es parte del mix de errores que se cometieron, el decir, bueno, se tomaron préstamos de gran envergadura para desarrollar fundamentalmente lo que es la unidad productiva de Tararira. Claro, la planta de Tararira. Claro, y en eso comenzó el declive de los precios internacionales, y por ende la caída de los mercados donde Calcar colocaba sus productos, ¿no? Como bien decías vos, el tema de Venezuela fue un tema que, bueno, no fue Calcar la única que lo padeció. La malograda Pili en la ciudad de Paysandú también, netamente exportadora, con lo que era el queso Dambo de Barra, también padeció el cierre de esta unidad productiva. Y bueno, eso fue parte del problema, sí, el tema de exportador, los precios internacionales cayeron al piso, y bueno, fue parte del mix de problemas que hubo. Pero no fueron los únicos. No, fueron factores importantes, ¿no? Estamos hablando de malas decisiones y cosas. Claro. Otro conjunto de cosas que... Estamos hablando que cuando empezó el declive, Calcar colocaba el 70 y pico, casi 80% de su producción en el exterior. Claro. Y lo restante en el mercado interno. Bueno, esa cuenta se fue cambiando inversamente, donde bueno, se fue retrotrayendo lo que es el mercado exterior y colocándose la mayoría de los productos en el mercado interno, hasta que llegamos hoy en día donde prácticamente los mercados internacionales están cerrados, no hay colocación. El único mercado que se venía sosteniendo a nivel exterior era el de Rusia, y bueno, habida cuenta de lo que fue la guerra en Rusia y el bloqueo que está sufriendo a nivel internacional, es imposible colocar productos allí, ¿no? Lo pueden ver a Washington Marsat en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube, lo estamos transmitiendo en vivo, allí lo pueden ver y escuchar en esto que es un poco mágico, porque puede escucharlo si quiere, pero si quiere verlo también lo puede ver, que esta ventaja que tienen las redes sociales, pero que
nos permiten conocer de primera mano y mostrándoles la cara lo que ocurre en Calcar, que nos tiene preocupados a todos porque no es una cosa que surge ahora, sino que los trabajadores vinieron contando lo que estaba pasando, pero además vinieron haciendo aportes para que esto no terminara pasando. Sí, es justo, te agradezco el comentario, porque bueno, nosotros a partir del año 2017 se comenzaron a tomar medidas con respecto a los trabajadores, donde arrancamos con particionamiento de pago de sueldos, continuamos con rebajas salariales. No debe haber muchos grupos de trabajadores en las empresas en este país y en el mundo que pongan plata de su bolsillo para sostener la empresa. Ustedes la pusieron laburo. Y trabajo gratis, ¿no? Que es justo reconocérselo a los trabajadores. Yo siempre digo que bienvenida a la crítica, ¿no? Cuando se nos critica, ¿no? Pero también es bienvenido señalar cuando los trabajadores tienen actitudes dignas ante lo que es una cuestión muy sensible, que es sostener una fuente de trabajo, ¿no? Ustedes resignaban una parte de su salario, resignaron primero una parte de su salario, después resignaron jornales, claro, extras. Claro, se firmaron convenios colectivos particulares con la empresa, que se adecuaban a la situación que venía teniendo la empresa, además con rebajas salariales puntuales que se hicieron en las diferentes escalas, y en determinado momento, creo que fue un periodo de un año, se donaba un jornal por mes, se trabajaba gratis, digamos, la cooperativa se percibía, y cuando se percibía a fin de mes se descontaba y se donaba, digamos, ese dinero de todos los trabajadores para sostener algunas cuestiones inmediatas, ¿no? de capital de giro, ¿no? Un día al mes, esto es importante porque un día al mes la empresa no tenía costo de trabajadores. Justamente, ¿no? Estamos hablando de una estructura de costo que, ¿no? Interesante, ¿no? Claro, no es una pavada, porque aparte en ese momento eran 200 y pico de trabajadores. 200 y pico. Que un día al mes la empresa tenía el trabajo gratis. Claro. No fue un mal aporte, fue un muy buen aporte de los trabajadores. Y creo que fue desde algo que se razonó y se entendió que se tenía que hacer. Por eso digo, y en todo lo que creo que está bien señalarlo, sin ninguna vanidad, el esfuerzo que hemos hecho los trabajadores en sostener esta cooperativa, ¿no? Y teniendo en cuenta que tenemos cero responsabilidad en las decisiones que se tomaron y en las consecuencias, ¿no? Porque, por ende, la cooperativa ha sido soberana siempre de tomar sus decisiones como cualquier empresa en este país, ¿no? Los trabajadores solamente trabajamos y defendemos nuestros derechos como trabajadores. En todo este proceso, ustedes no fueron consultados. Aceptaron las propuestas que se les hicieron, pero no fueron consultados sobre este proceso que la empresa fue transitando. Tal cual. ¿Fue así? Tal cual. Esa fue la lógica. Está bueno, Washington, vos me dirás, me está preguntando cosas que ya hemos hablado, pero en realidad... El público se renueva conmigo. Pero además que el público se renueva, hay un estigma sobre el tema de los sindicatos contra el cual yo siempre combato, porque hay como un mito urbano, dice, no, los sindicatos son malos. Si vos mirás el Facebook, dice, los sindicatos acaban las empresas, y en realidad no es así, la realidad es que no es así, y en una amplia mayoría, y los sindicatos son la única herramienta que tienen los trabajadores organizados para poder mejorar sus condiciones de trabajo. No te lo tengo que decir a vos, pero en este caso me parecía que está bueno resaltar esas cosas, ¿viste? Sí, no, yo te agradezco particularmente porque, como vos decís, no solamente es un mito, sino una cultura antitrabajador organizado, que en el interior del país se ve recrudecido esto. Que ha sido fomentada a propósito para que la gente no se agremie y el capitalista puede llevarse más plata para su bolsillo. Obviamente, ¿no? Obviamente, en esos términos está planteado, ¿no? Y se ha generado, y se ha generado una cultura contrasindical, donde, bueno, se dice o se hace alusión que los sindicatos y los trabajadores no tenemos las decisiones empresariales, ¿no? ¿Cuántos años hace que estás en el sindicato? Bueno, yo ingresé a la empresa en el 2009, desde el 2010 estoy sindicalizado y he sido dirigente todos estos años. Según el saber popular, vos debés vivir en una mansión en el barrio privado. Claro, en el Sarabia Country, donde vivo, donde nací y me crié. Exacto. Y cualquiera vivo en ese puede lugar. ver esas cosas, ¿no es cierto? Pero es tan obvio, pero que, lamentablemente hay que decirlas, ¿viste? Claro, tengo los mismos padecimientos que tiene cualquier ciudadano
común y corriente que lleva adelante su vida mediante su fuerza de trabajo, ¿no? Algunos puede tener alguna condición más, alguna condición menos, pero somos trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos meses, en el último año que termina con esta situación? Bueno, hay una situación que el grado de tensión financiero que tiene la empresa se ha ido haciendo más delicado, ¿no? Más tirante, ¿no? Y la situación lleva a que, bueno, la empresa dijera que tiene que presentarse un plan de reestructura bastante jodido y embromado, ¿no? A ver, cuando lo presentan esto y dicen que va a estar en el mes de marzo, nosotros ya sabíamos que iba a haber consecuencias para los trabajadores, claro. No somos conscientes de eso. Ahora, en el mes de marzo no sucedió esto, este proyecto recién se termina presentando este último viernes a nosotros los trabajadores, pero con consecuencias que son brutales, ¿no? Y que prácticamente nos están condicionando, o nos condicionaron a decir hoy en día que no, que en esos términos es imposible. ¿Cuál fue la propuesta? Bueno, para sintetizar, estamos hablando de que se despediría de la plantilla de 180 trabajadores que tiene Calcar hoy, 90 trabajadores. La mitad. El cierre prácticamente total de lo que es la unidad productiva de Carmelo. La planta de Carmelo cerraría. La planta de Carmelo cerraría para los procesos productivos. Y después de eso, tras cartón, estamos hablando que los trabajadores, en un supuesto que quedaran trabajando, de ese 50% sufrirían una rebaja salarial que va del 25 al 40 y pico por ciento, porcentualmente, pero a eso sumado a una recategorización funcional. O sea que si vos hoy en día por carrera funcional llegaste a tener una categoría oficial, pero hay otro compañero ahí, no sos necesario, te bajarían a la categoría mínima. Que eso implica aumentar el margen de la rebaja salarial que vos sufrirías en tu bolsillo, ¿no? Encima te bajan de categoría, por lo cual vas a empezar a cobrar menos también. Naturalmente esa rebaja se ampliaría y llegaría en torno al 60 y pico por ciento, ¿no? En salarios que son los que marca pauta las leyes y los acuerdos, no son estratosféricos, no son salarios que digan, no, vamos a adecuarlo a lo que dicen las normas, no, ya está lo que dicen las normas. A ver, nosotros tenemos salarios que ya vienen de antes, históricamente de la cooperativa, y están, sí, por encima del laudo, pero no son disparatados, y si uno va a lo que es las estructuras de costo de masa salarial de la empresa, hace un rato, mirá, teníamos una reunión con el economista Bruno Giometti, del Instituto Cuesta Duarte, que está analizando, Bruno, y es nuestro asesor, uno de nuestros asesores en esto, desde hace tiempo, y nos decía que la masa salarial de esta cooperativa está dentro de lo que es, incluso por debajo de las que son sus pares hoy en día, ¿no? Y cerca de los que son los ideales, como por ejemplo la empresa líder con Aprole, ¿no? O sea, no está tan en el subsuelo como para... No, desde el punto de vista de masa salarial está dentro de los guarismos normales, sí. Te vuelvo a repetir, más allá de que la escala salarial nuestra puede tener algún peso más por encima del lado, ¿no? Que pasa en todas las empresas. Digo, hay rara excepción que una empresa pague el mínimo, no estamos hablando de pagar el mínimo, el piso, ¿no? Claro. En general, los trabajadores organizados han conseguido alguna mejora por presentismo, por un montón de beneficios que han ido peleando, digamos. Seguro, y hay un tema histórico también. Esta cooperativa siempre pagó salarios superiores a lo que era en la media, ¿no? No es una cuestión que incluso hayamos nosotros implementado a partir de la organización sindical, ¿no? Siempre pagó bien. Siempre pagó salarios por encima de la media, eso es justo decirlo también, ¿no? Claro. Y bueno, y esas dificultades en síntesis son las que hacen que hoy en día, el día sábado tuvimos una asamblea, tanto acá en Carmelo como en Tararira, donde se rechazó de plano, o sea, hay una declaración política nuestra de esta asamblea, rechazando de plano en esos términos, y el día de ayer se llevó a cabo un plenario nacional de delegados de la Federación Láctea, donde también se adoptaron, digamos, resoluciones políticas en torno a que en estos términos parece difícil poder abordar una solución, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que son muy gravosas y que además, a ver, a partir de esta empresa se presenta un plan de reestructura de la creación de una ley. En el mes de enero se aprobó una ley en el Parlamento, la ley del Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas, que hay un fondo de 12 millones de dólares, de los cuales las empresas se pueden presentar
Es una ley que está hecha a medida para este tipo de empresas que tienen problemas, Calcar y Claldi particularmente. Sí, prácticamente está... Es un traje a medida, ¿no? Sí, para empresas que tienen inhibiciones de toma de crédito, que remiten menos de 50 millones de litros al año. Y bueno, esta empresa decidió presentarse a ese proyecto con esta condicionante, ¿no? Pero, a ver, estamos hablando de que esta norma también, en determinado momento en el Parlamento, se incluyó, porque es justo decirlo, lo que estaba previsto era el salvataje a la empresa, no a los trabajadores, ¿no? En determinado momento hubo legisladores que tuvieron la visión de que esta ley, si iba a ser una salvación para determinada empresa, también salvaguardara los puestos de trabajo, ¿no? De alguna manera tuvieron en cuenta. Incluso fue incluido el Ministerio de Trabajo dentro de la comisión asesora que prevé esta ley, que no estaba en primera instancia en el primer proyecto. Y bueno, eso hace que esta norma en el artículo 7, si no mal recuerdo en el literal B, a texto expreso diga que se debe también tener particular cuidado en lo que es la conservación de los puestos de trabajo, ¿no? A ver, si estamos hablando de que parte de estos dineros, nosotros lo cuantificamos en más del 30% de los dineros que pediría la empresa Calcar, se van a dedicar a pagar liquidaciones por despido, estamos lejos de hablar de la conservación de los puestos de trabajo, ¿no? Claro. El espíritu de la ley lejos está de cumplirse, entonces nosotros somos críticos de esa situación. Te vuelvo a repetir, sabiendo que esto iba a traer consecuencias para nosotros, sí, de que algún compañero quedara en el camino, de que, ¿no? Y otras cuestiones que son propias de los procesos reestructurales, pero no en estas condiciones que son leoninas y que son prácticamente nos impulsan a decir que no. Y bueno, el día miércoles vamos a tener una instancia en el Ministerio de Trabajo que ya teníamos con previa agenda, donde bueno, trataremos de abrir un proceso de discusión de cambiar esta lógica y bueno, tener un proyecto realmente que nos incluya a nosotros, ¿no? Acá con este proyecto que está presentando la cooperativa, pretende hacer pagar el costo de todos estos malos años de gestión y toda esta situación que está llevando, que hoy llevaron a la cooperativa a estar, solamente pagarlo los trabajadores, ¿no? Lo estamos pagando los trabajadores. ¿Toda la reconversión de la empresa la van a pagar ustedes? Todos los trabajadores. Y en los hechos, desde un punto de vista formal, Calcar como cooperativa carmelitana no es más Calcar, digamos. O no va a ser más Calcar, le va a quedar el nombre nomás. Y la razón social, el nombre nada más, porque después está planteado que todos los procesos productivos se hagan en la ciudad de Tararira, ¿no? Pues, ¿cuál fue la razón del traslado para...? Me decían que esta planta estaba obsoleta. ¿Cuáles fueron las razones para poner la planta y decidir en algún momento trasladar todo para ahí? ¿Fue una buena decisión? ¿Fue una mala decisión? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, a ver, si uno lo analiza de lo que era el proyecto original, parecía algo razonable, ¿no? De ir a acompañar los procesos productivos eficientes y lo que era el proyecto en Tararira en su comienzo, con la que sería automática y demás, la torre de leche en polvo, que allá está el esqueleto de hormigón. Nunca se hizo, no se llegó a terminar nada de eso. La quesería de hecho está allá, en un montón de fierros ahí abandonados. Parecía algo bueno que era algo creíble, digamos, más allá de que estuviéramos de acuerdo, nosotros no, ¿no? Pero caído todo esto, toda esta proyección que tenían ideal de tener una planta de queso prácticamente automática para vender a lo que eran los mercados de Venezuela, por ejemplo, eso se desplomó todo, ¿no? Se desplomó todo y hubo que volver sobre sus pasos y esta quesería, por todos estos años, ha llevado adelante la producción de la totalidad de los quesos de ricota que se elaboran en la cooperativa, ¿no? En Carmelo. Es una planta que tiene sus años, sí, pero es una planta que está para subirle la llave y funcionar, ¿no? Sí. Hay cosas por supuesto, esta planta se apagó en el mes de enero produciendo 10 tinas por día. ¿Ah? 10 tinas por día de queso, de queso, ¿no? Y ricota, ¿no? Estaba funcionando operativamente. Con dificultades, sí, hay una maquinaria que obviamente por razones económicas no se le estaba actualizando, no se le estaba haciendo el mantenimiento adecuado, pero a ver, esta planta hoy con pequeñas inversiones puede funcionar de manera mucho más eficiente y seguir dándole realmente la fuente de trabajo a muchos compañeros. ¿Cuál es el mercado hoy de Calcar? La leche
la leche envasada, el queso. Sí, el queso, a ver, tal vez porque los quesos de Calcar tienen una calidad interesante, ¿no? Y tienen un valor en el mercado que por ahí no es de consumo más popular. Pero bueno, el Calcar ha apostado estos últimos años lo que son las leches en caja, las leches media vida, la leche fluida, por supuesto, que es es de consumo popular. Y bueno, están todo lo que es el mercado interno, los subproductos que nosotros llamamos los postrecitos, el dulce de leche, todas esas cosas, ¿no? Está 100% volcado en el mercado interno, se puede decir hoy, ¿no? Pero bueno, te vuelvo a repetir, sin perjuicio de esto, la quesería hasta el mes de enero estaba funcionando y los productos, de hecho, que se elaboraban acá tenían muy buena colocación. Nos decían los compañeros de expedición que están allá en Tararira que había una avidez importante desde el punto de vista del mercado de tener esos productos, y acá había imposibilidad de poderlos elaborar porque estaba condicionado a la remisión de leche, ¿no? Si no tenés leche para elaborar esos productos, de alguna manera no se podía cumplir con las cotas de demanda que se tenía en ese momento, ¿no? Incluso en baja temporada estamos hablando como lo que es el mes de diciembre y enero, ¿no? Y bueno, esa es un poco el estado de situación, pero bueno, nosotros estamos confiados en el sentido de que hay alternativas a esto, somos conscientes de que sí, esas alternativas... ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de los trabajadores para sostener la estructura laboral y sostener la fuente de trabajo? A ver, acá hay dos cuestiones, ¿no? De que hay que ir a un proceso de reestructura, eso parece ser algo necesario, lo hablamos con nuestros asesores, y hay que transitar hasta ahí, para ese lado. Pero nosotros decimos que hay condicionantes para tener las dos unidades productivas abiertas, con un plan de trabajo que se ajuste a la realidad de la safralidad de los momentos de determinadas mercaderías también, ¿no? Estamos hablando de que en esta época, por ejemplo, se están procesando los litros que se tendrían que estar procesando en Carmelo, se están procesando en otras plantas donde se están haciendo esos quesos. Claro. Y hoy se tendrían que estar haciendo acá en la unidad productiva de Carmelo. Entonces, esa es un poco la realidad. Es decir, bueno, en determinado momento del año se puede tener abiertas las dos plantas, o una planta u otra, ¿no? Eso es un poco la lógica de decir, bueno, tener abierta la unidad productiva en los momentos que es viable también, ¿no? Claro. A ver, y que es necesario por el tema de mercado y de la demanda, ¿no? De producir esos quesos, y bueno, también tener, una idea integral de decir, bueno, también está la herramienta de los seguros de paro, también está, ¿no? Compañeros que decían que el camino de ellos hoy no es la inestabilidad que está proponiendo la cooperativa, y se marchen, se van a otro trabajo, que es parte de la lógica que se maneja generalmente. Compañeros que están próximos al retiro también, y que también suman a la cuenta. Se tienen que quedar para poder jubilarse. Claro, o se le encuentra una solución, ¿no? Claro. Para que lleguen hasta su jubilación. Eso también es un camino que se ha transitado muchas veces. Bueno, el mix de opciones, digamos, ayudarían a construir una solución integral, pero para nosotros con un condicionante, ¿no? Teniendo las dos unidades productivas abiertas, ¿no? Las dos abiertas, porque Carmelo, si no, quedaría como solo un depósito, una cámara de frío, ¿qué quedaría? Y sí, hoy la esencia es que está con una cámara de frío y una sala de maduración bastante más reducida, ¿no? Los quesos ya no se producen más acá, no. Los traen, alquilan a otras empresas que quieran depositar los quesos ahí, mantenerlos fríos, pues me decía que el otro día cuando sacaron había de otras empresas también, ¿no? Sí. Es por ahí, o sea que el personal utilizado aquí es mínimo. Claro, sí, estamos hablando de... Se apagó caldera, todo eso se apagó. Sí, eso está todo detenido, todos esos procesos. Sí, incluso estos días trajo un problema con un táctil de un equipo de frío que hubo que... llevarse los quesos. Llevarse los quesos a Tarariras porque las cámaras grandes estaban sin frío, hasta que eso se le encuentre una solución en el correr de los días, ¿viste? O sea, se va a restablecer eso y va a funcionar de vuelta la cámara de frío. Sí, pero, yo lo que tengo entendido que hay un compromiso de que eso se arregle, ¿no? Sí. Pero viendo todo el panorama general, hoy yo dudo todo, ¿no? No, está claro. Dudo todo. De cualquier forma, Washington, la planta tendría que...
otros mercados, no hay posibilidades, han hablado algo de eso, ustedes saben algo, porque también hay un silencio por parte de la cooperativa que no podemos tener información sobre cuál es su expectativa, cuál es su proyección, si piensan que van a vender, o la disputa va a ser disputarle el mercado interno a Conaprole solamente con estos productos, o hay una expectativa, o dice, bueno, vamos a esperar que termine la guerra, que Venezuela, no sé, mejore, o van a salir a buscar otros mercados. ¿Qué es lo que saben ustedes? Bueno, a ver, a nosotros nos pasa que para hacernos la información a veces tenemos que trabajar mucho en muchas reuniones, porque hay un secretismo, ¿no? Se maneja, y uno lo puede entender desde el punto de vista de lo que es la estrategia de una empresa, ¿no? Y de decir, bueno, no abrirse y no mostrar a sus competidores cuál va a ser su estrategia de mercado, ¿no? Hay le asiste cierta razón en eso, ¿no? Pero nosotros lo que analizamos que hay una actitud timorata o con temor en algunas cosas, pero con indecisión en otras, ¿no? Nosotros cuando planteamos esto de esta ley del FRIL, que lo charlábamos y lo intercambiábamos, decíamos, bueno, esto tiene dos componentes también que no se están tomando en cuenta: el carácter exportador de esta empresa, es decir, bueno, el gobierno hacia dónde va a mirar, hacia dónde va a conseguir nuevos nichos de mercado para colocar mercaderías de mucho valor agregado como son los quesos, ¿no? Que hoy no hay ni siquiera un anuncio, o por lo menos que uno sepa que se esté trabajando en esa línea, ¿no? Y lo otro, el desarrollo de Cuenca para tener más litros de leche en la planta, ¿no? Claro. Bajó mucho la remisión. Bajó mucho, productores emigraron hacia otros lugares que están pagando sobreprecios por diferentes circunstancias. La cuenca que tiene esta cooperativa son pequeños y medianos productores, muy pequeños y medianos. Los que tienen algún litro más son muy pocos. Y estamos hablando de que, bueno, que si esta cooperativa sigue con estas dificultades de incertidumbre y demás, de cerrar la unidad productiva acá, uno prevé que hay muchos productores que van a seguir desapareciendo, ¿no? Y que ese proceso se va a acelerar. Porque estamos hablando de productores que remiten muy poquitos litros a la cooperativa, ¿viste? Y que otras empresas no se lo van a... Y que venirlo a buscar de Tararira le va a quedar muy lejos. Y sí, hay temas de logística y que además otras empresas no les interesa ese tipo levantar. Muy pocos litros para venirlo a buscar. Ahí va, y que eso que redunda que van a parar esos litros al mercado informal o a producciones artesanales, ¿no? Pero bueno, también está el factor de que se cierre, se liquiden, vendan las vacas y chau tambo, ¿no? Claro. Y bueno, ese factor no se está analizando de mejorar, que a nosotros nos preocupa, porque tendría que haber una estrategia conjuntamente con una política de Estado de desarrollo, ¿no? Con tierras, con la asistencia a esos productores, que siempre lo hemos señalado nosotros, ¿no? Que esto de la industria láctea no se compone solamente de las puertas de la industria para adentro, hay una cadena. Sí. Nosotros lo hablamos en términos de cadena, ¿no? Es decir, que arranca con el sector primario, que es fundamental, donde se produce la materia prima, sigue por el proceso industrializador y termina con los procesos de distribución en la góndola, ¿no? O en el mercado exterior. Entonces, esta cadena tiene en esta empresa las debilidades del sector primario, ¿no? Y hoy, por supuesto, la colocación a nivel internacional. Pero lo que es el sector primario no hay una estrategia de desarrollo. Uno cuando habla con los productores, directivos de la cooperativa y con la parte gerencial, no hay una estrategia. Hay una estrategia de querer sostener esto nada más tal y como está. Pero sostener esto también implica una inseguridad y un camino mucho más difícil y mucho más largo para poder salir de esta situación que hoy está, ¿no? No sé si querés agregar algo más, Washington. ¿Cuántos litros está remitiendo? ¿Cuántos litros procesa Calcaro? ¿Cuántos litros llegó a procesar en su momento? Sí, Calcar en año 2013 llegó a procesar 100 millones de litros por año. 100 millones de litros por año. Hoy esa remisión está en 37, 38 millones de litros por año. Estamos hablando sensiblemente menor, ¿no? Ha bajado. Ha bajado muchísimo. Y bueno, esa un poco la realidad también es parte de lo que yo te hablaba de la ecuación que nos cierra, ¿no? Lamentablemente todos esos litros de leche han migrado a otros lugares. Claro. No, simplemente para agregar que agradecerte el espacio acá como siempre, porque creo que cuando uno puede hablar y desplayarse en los detalles, en lo profundo de cómo está la situación y no solamente en las cuestiones generales, digamos,
el común de la gente puede entender cuál es la lógica que se está manejando y cuáles son los pros y los contras de tener o no un lugar de trabajo, porque hay que valorar el impacto social que tiene cuando se cierra una fábrica, ¿no? No solamente el impacto directo que sufrimos los trabajadores, que nos quedamos sin nuestro sostén económico para sostener nuestra familia, sino además todo lo que genera en una comunidad como Carmelo, por ejemplo, en el interior del país. Yo te voy a decir una cosa, el otro día fui al almacén y había una señora comprando mozzarella y el del almacén le pregunta, ¿de Calcar o la económica? No, dice, dame la económica porque Calcar no está más en Carmelo. Sí. Hay un efecto psicológico también en la gente, porque Calcar era propiedad de los carmelitanos. Sin duda. Y era un sentimiento, además era un orgullo poder decir que el dulce de leche, el mejor dulce de leche que se fabricaba en la región era nuestro. Claro. Hay un sentimiento también ahí que se quiebra y que para mí tiene un valor y le pega fuerte a lo que es también el marketing de negocios de la empresa. Sí, son intangibles, ¿no? Cosas que no se pueden percibir, tocar, pero que la gente socialmente las maneja, ¿no? Las percibe. Las maneja, las percibe y sabe, ¿no? Sabe, como decíamos, no es lo mismo la calidad de los quesos que se elaboran en esta planta que los que se elaboran a nivel del tercerizado, ¿no? Claro. Sin perjuicio de que puedan tener un estándar de laboratorio, pero lo que es el valor agregado que tiene en cuanto a la calidad de los quesos que se elaboran acá, el consumidor común, como decís vos, vas al almacén y te lo dice, ¿no? Te lo dice y se da cuenta. Sí. Y se da cuenta cuando no es de Calcar, lo hizo otra empresa, se da cuenta. Sí. Los que tenemos y que nos hemos criado consumiendo los productos de Calcar, nos damos cuenta de eso. Sí, y bueno, a ver, como decías vos, dentro del marco cultural también, cuando uno escucha comentarios negativos y demás, ¿no? Que todos están tendientes siempre a esa, digamos, guerra psicológica contra los trabajadores organizados y demás, que hay que darse cuenta y, a ver, entender que este impacto, como te decía anteriormente, no solamente en los trabajadores, en el bolsillo, sino que lo que ganamos acá del sueldo lo desparramamos acá en el pueblo, ¿no? Y que eso se va a ver perjudicado el comercio, el almacén, la farmacia, la tienda, todo eso, la gran mayoría de nuestro salario queda en nuestras necesidades básicas. Los 90 trabajadores que se irían a la calle mayoritariamente son de acá. Estamos hablando, sí, son de la planta de Carmelo. Sí. Entonces eso va a tener un impacto, como te digo, que a nivel directo estamos hablando de 90 puestos en total, que pongámosle un número que sean 60 de Carmelo, que son los de la unidad productiva, indirectamente va a tener un impacto que ya lo hemos visto lamentablemente nosotros en otras ciudades, ¿no? Como fue en Nueva Albesia, en Paysandú, en Isla Paulier, lo vimos tal vez no en menor medida lo que en Maldonado, la planta 10, tiene un impacto terrible socialmente esto, y es bueno que la gente lo dimensione esto. Sí, y en la historia del gremialismo uruguayo hay muchísimas historias de solidaridad de los trabajadores y de esfuerzo por mantener, por parte de la función de los trabajadores organizados también es mantener esa fuente de trabajo para que puedan seguir trabajando. Hay cientos de historias de solidaridad de los trabajadores con las empresas en las que trabajan, millones de historias, porque el trabajador tiene la particularidad de apropiarse de su lugar de trabajo y siente la empresa como propia, y así la defiende, y llegan al punto de donar salario como hacen ustedes. Hay muchas historias de estas repetidas en el gremialismo uruguayo, pero está bueno destacarlo cuando pasan estas cosas, porque a veces los errores de los trabajadores a nivel de la opinión pública siempre se pagan el doble, porque todos hablan de los errores de trabajadores, pero no hablan de los errores de los empresarios, de las empresas que se van. Yo me acuerdo del área textil, Soloducho, cuando se fue y dejó el tendal y le dieron millones de dólares de préstamos bancarios allá por el 2001, 2002, y que iba a reflotar Sudantes y toda la historia, se terminó yendo y dejando el tendal. Y eso se olvida rápidamente, pero si los trabajadores tienen una pequeña falla o tienen un error, se lo recriminan históricamente. Así que nada, yo quería conjuntamente con la exposición de este problema que están viviendo hoy, reflotar ese espíritu de
de solidaridad y de esfuerzo que tienen los trabajadores organizados, que no siempre se recuerda. Muchas gracias, Gabriel, me queda solamente eso. Y bueno, y qué tal, digo, nosotros vamos, como te decía, vamos a estar apostando siempre nuestra apuesta va a ser a tener la fuente de trabajo abierta. Y sabemos que eso va a ser con perjuicio para los trabajadores, ha sido siempre así históricamente, pero nuestro centro va a ser eso, y de desencadenarse otras cuestiones, nada tendremos que ver con los trabajadores, porque esa opción para nosotros no la vamos a visualizar nunca. Estamos en contacto el miércoles, entonces hay reunión. El miércoles tenemos reunión a las 8:30 de la mañana en la Dinatra en Montevideo. Estamos en contacto. Fue Washington Marsat, dirigente de Altrac, del gremio de trabajadores de Calcar, ha pasado aquí por el micrófono del Eco TV Radio. Vamos, Emi, a una pequeña pausa.